Bueno, acá estamos en este segundo bloque y como todos los miércoles tenemos el micro del licenciado Carlos Zubiri. Hoy cuando hablábamos del tema, dice vamos a hablar, y le explicaba yo todo esto de lo que ocurre con la economía en nuestro país, la inflación, la gente, los problemas, no llegamos a fin de mes, bueno. Y el título que puso es ¿Una nueva concepción del semejante o continuamos en el caos? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Algún problema? No sé si lo expliqué bien en el tema, pero está viviendo la gente a mil porque no llega, ¿no? Hay unos pocos que llegan muy bien, porque no les hace falta llegar, pero hay una gran cantidad, la mayoría, que nos cuesta, ¿no? Y esto es histórico, esto es de toda la vida. Un 10% que maneja la economía, maneja los grandes negocios, las grandes decisiones, el poder, y el otro 90% dividido en 45 y 45, se dirime en sostenerse y no caerse la clase media y el resto en ver cómo sale de una situación marginal, ¿no? ¿Esto influye psicológicamente? Totalmente, porque está planteado sobre esas cuestiones. Eh, yo te decía ahí, hay que potenciar o hay que redefinir una nueva concepción del semejante, que es para vos, para mí, para todos, para un presidente, para un gobernador, para un médico, para un compañero de trabajo, para un maestro. ¿Qué es el semejante? ¿Cuál es la noción de semejante con la que estamos viviendo? ¿Es otro o es un objeto? ¿Es otro o es un elemento sobre el cual depositamos nuestras satisfacciones hedonistas y agresivas y hostiles, crueles? Hoy está, digamos, degradada la noción del semejante. Por eso aparecen medidas, decisiones, dinámicas sociales que ponen fuera del eje de las grandes decisiones a la gente, al semejante. Si vos no ves al otro como otro, las preocupaciones no son humanas, son económicas. Y en el momento en que el valor, la posmodernidad tiene como principal característica de que el valor superlativo de identidad es la economía. Es la plata, es el dinero, es el bien material. Esto fue, a ver, una tesis de Marx muy interesante. Son las partes que yo siempre te digo que de Marx son interesantes. Hay muchas cosas de Marx Del Capital. que fracasaron. Sí, Su libro, ¿no? es El Capital. es una esta historia de que el sujeto queda alienado al capital, eh, y empieza a definirse en función del capital, empieza a definirse en función de sus capacidades materiales. Y esto en las clases pudientes provoca una organización de una mínima masa social que cada vez acumula más dinero y más una economía más solvente y mucho más aliviada y con todos los beneficios. Y una clase media, que es el gran problema que tenemos en la actualidad, que vive mirando para arriba, identificándose con todo eso y que hace esfuerzos superlativos para, en ese proceso de identificación, obtener esos bienes materiales, pero a un endeudamiento que es terrible, ¿no? Yo no puedo comprar un auto de 5 o 6 millones de pesos. Para hacer eso tendría que endeudarme en la medida que pueda endeudarme, ¿no? Digamos, haciendo un balance de otras deudas que uno tiene, ¿no? Si estás pagando una casa, si estás pagando algún crédito de otra cosa, si estás pagando un auto anterior, no sé, la gente sabrá en qué debe, pero la clase media es un compendio de acumulación de deudas, tratando de mantener una identidad, ¿no? Tratando de vestirse como se viste la gente bien, tratando de ponerse la ropa de marca, tratando de satisfacer las tentaciones
muy bien organizadas que plantea el mercado. Eh, y bueno, haciendo un esfuerzo superlativo para poder sostenerse en el sistema a un costo muy alto. Un terrible temor, la clase media, y bueno, los marginales ya esto lo sufren, ¿no? Pero la clase media tiene un terrible temor de no ser alguien para alguien. Entonces busca irracionalmente procesos identificatorios que tienen que ver con cuestiones materiales, ¿no? Entonces ahí andamos todos corriendo tras una zanahoria, que cada vez más cara, que cada vez se aleja más, y que para poder alcanzarla en una especie de fantasía de alcance, porque en realidad nunca la alcanzamos, el mercado te propone la ilusión pasajera de creer que has obtenido la cosa cuando tenés la cosa, y la cosa se te escapa, ¿no? Yo compro este teléfono nuevo y a los 10 minutos es viejo. Sí. El mercado es eso. Y no solamente que te venden este teléfono que a los 10 minutos es viejo, te crea la necesidad del siguiente. Entonces, esto es una locura existencial donde si le tenemos que sumar a eso al mundo, que el mundo está muy mal educado, porque yo puedo decirle no al mercado, Claro. ¿no? Yo acabo de hacer de tirar para atrás una operación por un vehículo donde me estaban engañando y bueno, y me lo compré y bueno, sigo viviendo. Es decir, el tema es tener autoridad sobre uno mismo. A mí no me define un auto. Claro. A mí no me define un auto. Eh, Vos podés viajar en mi auto de clase media, conmigo durante 20 horas y te vas a entretener. Pero vas a viajar en un auto con alguien por ahí materialista, que en un auto de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos, y capaz que a los 10 kilómetros te baja el auto. ¿De cuál auto es más cómodo? ¿Y dónde hay personas más interesantes? Bueno, tenemos que tornar la vida Lo humano. hacia un lugar donde lo humano se torne interesante, no sea lo material. ¿Sí? Hay toda una cuestión de ruptura de la definición del semejante. Yo el otro día cuando di la charla en Villa María, tenía muchos alumnos de historia. Entonces en un momento yo les explicaba por qué escribía, o por qué me había decidido escribir. Entonces yo les decía que estaba en una etapa donde tenía muchas ganas de dar. Pero yo creo que uno ha dado mucho con su trabajo, pero eso es trabajo y es responsabilidad. Pero esto de dar lo que uno ha producido y ha experienciado, ha construido en el interior referencial de uno con tantos años de práctica, de trabajo. Y es el tiempo de dar, es el tiempo de compartir, es el tiempo de... La presidenta del Colegio de Psicólogos me pasó un WhatsApp preguntándome cuáles eran mis honorarios por la charla, ¿no? Entonces yo le dije, no, ¿qué honorarios? Yo voy a charlar con ustedes allá entre colegas, para mí es una satisfacción, ¿no? Me pagaron la nafta para llegar hasta allá. A lo sumo, iremos a tomar un café, después comimos una empanada ahí. Pero a ver, yo no tengo que ir a facturar o tengo que ir a cobrarle al colegio psicólogo a mis colegas, sé que hacen un esfuerzo terrible, para ir a compartir esto que de última, bueno, me pagaba de última los viáticos vendiendo algún libro ahí que pude vender, y bien. Pero tenemos que dejar de estar todo el tiempo pensando cómo nos relacionamos con el bien material. Bueno, pero esto se ha metido ya Está bien, pero... por eso habla de la psicología, ¿no? El materialismo se mete donde no hay educación. Y la historia de América es una historia de despojos, no solamente cultural, económico, sino también educativo. Te voy a decir más. Tanto es así que ya están previendo los dueños de las grandes plataformas tener un amplio poder sobre todo lo que tenemos como posibilidad de incorporar en conocimientos. Es decir, las plataformas están haciendo mucha fuerza. Las plataformas, digamos, las grandes empresas que tienen las plataformas de
de Internet para todo lo que nosotros usamos en la pandemia, por ejemplo, Meet, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google, y todo lo que es Internet con todas las plataformas hasta la que usamos para pagar, yo en el caso del canal que pago boletas en Internet, bueno, todas esas plataformas han ganado mucho más dinero que las energéticas en la pandemia. Es decir, las empresas petroleras han ganado menos dinero que las plataformas. Esas plataformas en un 80-90% funcionan en una región de la provincia de California. Son norteamericanas. Y han reunido un montón de información, porque yo charlo con vos y vos lo pasás a YouTube ahora. La charla es entre vos y yo, lo escucha la gente, pero los conocimientos que podemos compartir vos y yo en YouTube van a una nube que es manejado como información por otros. Vos imaginate que estamos hablando de ahora de economía, del sujeto, de una nueva dimensión del semejante. Si YouTube, que es el dueño de la nube, o sí, no sé cuál es la empresa de YouTube, bueno, eso queda anclado a su sistema y eso mañana lo usan quieren pasar el video es de ellos. No es ni tuyo ni mío. La propiedad intelectual puede ser mía, pero todavía no hay una reglamentación que diga claro quién puede hacer uso de ese YouTube. Una cirugía, el otro día fantaseaba con los chicos, está Favaloro sentado en Buenos Aires en su escritorio con un mate y un termo, con una pantalla gigante, operando a un paciente en Perú por Meet. Está ahí y le dice a los cirujanos, guarda acá, saquen esa sangre, saquen acá, pongan esta venda, corten ahora, abran bien, a ver, déjenme ver, sí, van bien, sigan por ahí. Termina la cirugía, el paciente se salva, Favaloro, digamos, está contento en Buenos Aires, los peruanos aprendieron un montón con Don Favaloro. Termina todo eso, ese Meet queda en la nube. Entonces mañana no va a hacer falta ir a una universidad a saber cómo se opera ese tipo de cirugía. Las plataformas están reuniendo información y están compitiendo con la escuela. Una pregunta, hablando de un nuevo sujeto para el futuro que a mí me asusta. ¿Vamos a necesitar la escuela como está hoy? Hoy ya está compitiendo las plataformas con la escuela. En una situación desigual. ¿Sí? Porque, a ver, una de las cosas que hacen las plataformas es vulgarizar los conocimientos tradicionales y formales, mezclarlos con los informales, y en esa mezcla no sabemos qué cosa es más importante, y empiezan a tener poder, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de cosas que hacen el 80% de los profesores cuando no saben algo en un aula. Googleen, te mandan a la plataforma. Entonces, estamos en pero un momento. ¿Es grave esto, Juan Carlos? Y es un estado crítico, caótico, de instalación de una iatrogenia de poder que es alarmante y que genera una crisis que no sabemos dónde termina. Por eso yo hago mucho hincapié. ¿Pasa acá en Latinoamérica o está pasando? No, es mundial. La crisis económica argentina no es de Argentina, es mundial. Sí, vi 8% de inflación en Estados Unidos, mundial, por ejemplo, por mes. Pero aparte es mundial porque los famosos países en vía de desarrollo, por ejemplo, se les llama así vía de desarrollo, es un concepto abstracto, países en vía de desarrollo. ¿Sabes quiénes son los países en vía de desarrollo? Los países que son posibles de endeudarse con los grandes poderes. Los que van a deber siempre. Es como que vos me debes a mi plata, me debes 100.000 pesos, me devolves 30, 40, no me podés devolver más. Entonces yo te refinancio 70.000 y ahora me debes vuelta 100. Sí. Me pagás 20, 30 no me podés más, me volvés a deber 70 de los 100, pero con otros intereses ahora me debes 120. Y yo necesito que me debas, no me conviene que me pagues. Sí. ¿Qué es el fondo? ¿Qué es el Club de París? ¿Qué? Todas estas cosas. Son grandes negociados que le han hecho mal a América desde que América existió, ¿no? Primero vinieron con las balas, después vinieron con la religión, y ahora vienen con los negocios, se quedan con todas y han hecho del hombre común argentino un estúpido, que sigue creyendo que los planeros son los que nos generan el problema. ¿Por qué digo esto? Porque se van divisas todos los días monstruosas de Argentina a través de estas empresas multinacionales que son internacionales, y que vienen acá a piratear y a hacer negocio como hicieron toda la vida. Cuando digo piratear. Cuando una empresa le dice al país, nosotros necesitamos condiciones legales
adecuadas para poder hacer una inversión, les están diciendo necesitamos jueces que nos ablanden todo lo que nosotros necesitamos para poder entrar a hacer los negocios que nosotros queremos. Yo te lo traduzco, ¿no? Sí, sí. Y esto lo han hecho en toda América, no es argentino. Esto lo han hecho en América, lo han hecho en África. Pero porque somos malos los americanos. No, porque o no porque tenemos, te no imponen tenemos eso. relaciones de poder con ellos, estamos en situaciones de desventaja. Si vos le des $100.000 al banco, vos no le podés poner por condición al banco. Tenés que ir con una mano atrás y otra adelante y rezar. El banco siempre te va a complicar, digamos. Te va a sostener, pero te va a sostener debiendo. Ya. ¿Pero por qué es esto? Y porque todos pensamos en guita. La guita nos nubló la forma de existir. La guita nos nubló la forma de existir. Toda la vida fue eso, antes no era tan como ahora, ¿no? Se potenció en los últimos 30 años. Se potenció en los últimos 30 años y la gente con el dinero generó poder. Hay poderes nacionales, transnacionales y hay poderes en las clases sociales. Y ese poder le quitó esa ansiedad linda que tenía la población por formarse, por estudiar, por saber cosas. Tantas cosas que hay para saber que definen muchas de las cosas que a veces hablamos vulgarmente sin conocer. Y que bueno, genera y va generando este tema del materialismo y este tema del valor del dinero, va generando un caos de poder que es inédito en el mundo, en la actualidad, por un lado, y por otro lado, un exacerbado crecimiento del racismo mundial. Al revés, que tendría que ser. Totalmente. No hay, a ver, yo creo que en la época de Colón y los indígenas no había el racismo que hay en la actualidad. Porque es el racismo de un sector con otro. Esta cosa de que el dinero define y cualifica y califica y dispone las posiciones sociales de la gente, y que según qué posición yo tenga puedo mirar al otro de una manera u otra, que genera racismos internos que provocan una pobreza del ser humano, que es pobre el de abajo, el del medio y el de arriba. Sí, sí. Porque la pobreza no es económica, es intelectual, es moral, es ética. No hay ninguna definición de ética que no tenga como eje la concepción del otro, la concepción del semejante. Yo jamás le haría a alguien lo que no quiero que me hagan a mí. Es una concepción básica con la cual tenemos que trabajar y vivir. Yo le decía a los chicos esto, los estudiantes que estaban en la charla del jueves en Villa María, estudiantes de historia. Yo les decía, ustedes están obligados a dar. Si no tienen concepción del semejante y no están deseosos de darle al semejante cosas para que, ideas para que el semejante crezca, se desarrolle y contribuya a su defensa mental, no vayan a un aula, hagan otra cosa, ¿no? Esta pasión por la docencia, ¿no? Somos aquella vieja estupidez de Sarmiento, ¿no? De Civilización y Barbarie. Sarmiento era un amante de Europa, ¿no? Digamos, una especie de culo sucio que quería potenciar pedagógicamente al país, pero quería hacer los grandes negocios con Europa, ¿no? Amaba Europa y quería europeizar la famosa soncera, que lo trabaja muy bien en su libro Jaureche, ¿no? La famosa soncera de Sarmiento de Civilización y Barbarie, provoca que barbarie era todo lo que pasaba dentro de nuestro territorio, y civilización todo lo que venía de afuera. Esa idea no se sacó nunca más de este país. Hay gente en este país que ama el exterior, que ama. Si vos traes este teléfono de afuera, hacen una fiesta alrededor. Si ven un producto nacional, genera desconfianza, desamor. Yo no he visto como en esta época de la historia de América, el autodesprecio que tenemos por nuestros propios valores, como el que tenemos en este momento. Y esto tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con esta historia que nos enseñó a querer lo de afuera y a odiar lo de adentro,
cuando nunca encontramos identidad a partir de no conocer lo que nos pasó adentro. Sí. Siempre hablamos y discutimos acá con mis compañeros sobre si avanzamos o retrocedemos, ¿no? Yo insisto que estamos retrocediendo en vez de avanzar. En ciertos temas, ¿no? Me hablan de la parte tecnológica, de la comunicación, de que llegamos... es una gran contradicción, es una paradoja del mundo, por eso es caótico. Porque esto es un avance, Claro. pero el uso de esto es estúpido, ¿no? Lo que estamos haciendo con esto... No, estupidiza. y sí, estamos 15 horas por día con esto, ¿no? Y no podemos salir. Después tenés que ir a terapia. No podemos salir. Yo acá doy clases, doy turno, veo los videos que me manda YouTube del programa, me comunico con mi señora durante el día, con mi hijo, está todo acá. Tengo pacientes virtuales, salteado entre paciente y paciente. Y bueno, nos han metido acá y esta gente es más importante que una escuela hoy. Bueno, eso me quedó, ¿eh? Si esto va a suplantar la escuela. Le sugiero a la gente una lectura, Le Monde Diplomatique, un diario que no está ni a la derecha ni a la izquierda, tiene perfiles... Bueno, lo fui a buscar y no había más. Y bueno, lo agoté yo, ¿viste? Lo agoté yo, compré dos ediciones juntas que había. Después te los voy a traer, hay un artículo sobre las plataformas muy interesante, donde plantean un futuro, inclusive este aletargamiento que tienen nuestras juventudes y nuestros jóvenes respecto de los aprendizajes, está vinculado con la pasividad en la cual te pone este aparatito. Vos imaginate, Luis, que el tipo que inventó yo le llamo el dedear, ¿no? Sí. Esto de pasar con el dedo, vos podés estar 7 horas pasando con el dedo y te siguen apareciendo estímulos. En Facebook, en Instagram, te aparece. Bueno, eso hace una conexión efímera con la imagen, con la palabra, con lo que dice Luis, Pedro, Carlos Subiri, y voy pasando, pero no me quedo nunca mucho tiempo. Bueno, ¿cómo haces para llevarlos a un texto de una lectura de media hora cuando están dediando? Claro. Nos han matado a la juventud. ¿Qué le espera al chico de 7 años, 6 años, 5 años? Y es todo un dilema. Por eso digo que el futuro va a depender de que podamos... A ver, nuestros gobernantes, que se pongan a leer, viejo. Vos eso lo dijiste del primer día, ¿no? Claro, pero no economía, que de economía no hay problema. Es plata, la plata hay que distribuirla mejor para que la gente tenga un poco más de justicia. No estoy hablando de justicia social, de peronismo, la justicia. Sí. A ver, yo en mi casa imparto justicia, no me puedo dar 7 pantalones a un hijo y uno al otro. No me puedo comprar a mí una camisa, una corbata, un saco, un sombrero, y a mi mujer hace 2 años no le compro un vestido. Es tan fácil como eso. Entonces, ahí también habría que nombrar a Marx, porque Marx habla de la plusvalía y habla de que hay siempre en los valores de mercado, hay un valor que es del empleado, que sigue siendo propiedad del propietario y que nunca llega al empleado. Si esto vale 50.000 pesos y yo con 5.000 o con 10.000 lo produzco, 5.000 de mano de obra y 5.000 de insumos, y gano 40.000 por cada teléfono que vendo, puedo ganar 30.000 y distribuir 10.000 más. Sí, bueno, Y sigo siendo rico. Bueno, eso es el concepto de plusvalía de Marx, que nadie lo entendió. Porque era zurdo, era de izquierda, la gente tiene miedo que si lee una idea de Marx lo tilden de zurdo. Y no es, yo no soy zurdo, por ejemplo, manejo mi capital, pero sin joder a nadie. Yo no hago mi dinero tratando de joder a alguien, o tratando de... yo doy altas. No tengo gente al cohete de tratamiento. Doy altas todo el tiempo. A ver, amo más la ciencia que mi bolsillo. Estaré loco, bueno, qué sé yo. Pero me va muy bien. Ese ejemplo que pusiste del teléfono y el costo Pero y de lo que sencillo. se gana es sencillo, ¿no? Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo llevarlo a cabo es el dilema? ¿Cómo hacerlo? Con otra noción del semejante, entender que si yo soy rico porque fabrico esto, es gracias a la gente que me lo hace. Esto es Samsung. ¿Ya? Total, vos no tenés publicidad de Samsung. No hay problema. Bueno, Pedrito Samsung no fabrica esto. Pedrito Samsung está en una oficina que tiene 70.000 empleados que le hacen los aparatitos. Bueno, tienen que entender que esos 70.000 empleados lo hacen rico a él. Pero esta es una idea global para poder humanizar más a esa gente que parecen que fueran herramientas del mercado. A ver,
Ni hablemos de lo que pasa con las juventudes, con los niños, con la prostitución infantil, con todo el uso de la pobreza infante para fabricaciones o para mano de obra barata de un montón de producciones en lugares recónditos, ¿no? Rurales, demás, de toda América y principalmente África, y todo lo que es prostitución, todo lo que es, bueno, todo lo que implica generar dinero a como dé lugar, ¿no? Exponiendo a chicos. Y no estoy hablando de ciencia ficción. Yo tuve consultas por gente que ha estado con problemas por pornografía infantil en esta zona. No estoy hablando de Nueva York en una película de Hollywood. ¿Qué problema? Entonces, yo me siento que hablar con vos acá y vengo con mi experiencia, no vengo a contarte cosas que no me pasan o cosas que la gente no sufre. Ahora, la clase media argentina tiene y ha tenido, perdió la conciencia de clase, ¿no? En esto de pertenecer y no caerse es como que está ahí en la mesa y parece que se cae. Para no caerse termina haciendo un esfuerzo grandilocuente y se termina endeudando para tener la mejor camisa, el mejor auto, el mejor zapato, que no puede pagar. Carlos, creo que esa fue la síntesis y como siempre esperamos la reflexión y el análisis del televidente y si hay alguna duda, alguna pregunta, siempre la llevaremos a cabo leyéndola. Muchas gracias. Bueno, no sé si no vamos a terminar siendo una escuela nosotros acá. Porque pues sería importante. Porque por ahí yo tengo alumnos que me ven más por acá que los que me atienden en el aula. Ya me está pasando eso. Yo ahora me voy de acá y viste que siempre te jorobo Sí. por el video. Porque tengo algunos alumnos que me dicen, tiene el video, estuvo en la televisión, el que no me puede ver, pero me sigue. Bueno, fíjate vos, le está generando más atracción este tipo de conversaciones que a lo mejor una modalidad de escuela. Por eso te digo, se está modificando todo, Luis. Bueno, traigamos un tema de escuela y pongámoslo. Sí, totalmente. Podemos venir, sí. Algún tema interesante que los chicos tengan que aprender y lo desarrollamos en 20 minutos. Dale. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Vamos a la pausa, Pedro, y ya venimos porque se nos viene la noche. En un ratito estaremos con el doctor Sergio Fernández, nuevo director del hospital de Alejo Ledesma, también con el secretario de Gobierno, Cristian Regnicoli, y luego ya se viene el Telebingo, así que quédate, ya venimos.